Vamos a continuar nuestro estudio de 1 Corintios. Ya estamos entrando a los capítulos finales, aún así nos falta bastante por revisar. Tenemos que revisar la preeminencia del amor, capítulo 13, todos los dones espirituales, capítulo 12, pero ya estamos entrando a eso. Solamente hace falta algunas cosas que tiene que ahondar el apóstol, entendiendo de que lo más fácil de comprender es que el apóstol está ahondando en ciertas distorsiones, situaciones difíciles y complicaciones que están sucediendo en Corinto. Y es esa la razón por lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11. Nos toca el capítulo 11, apenas vimos el primer versículo la semana pasada que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, que es un pasaje muy importante. Ser imitador del Señor Jesucristo, pues ese es el propósito de todo creyente. Y en dado caso, dice el apóstol Pablo, bueno, yo soy el ejemplo que tienen delante de ustedes precisamente para imitar a Cristo, lo cual es muy importante, ya que nos hace entender como cristianos qué es lo que somos. Pues no se trata de seguir a Cristo simplemente a través del libro de la Biblia, sino de una vida genuinamente transformada y santificada por el Señor y su presencia a través de su Espíritu en nosotros. Entonces, somos ejemplos para los demás. Somos ejemplos para los inconversos y obviamente para que se acerquen a Cristo y para que vean la transformación que el Señor puede hacer en la vida del ser humano. Y por supuesto, somos ejemplo para los creyentes, especialmente cuando más tiempo hemos pasado en la iglesia. Somos ejemplos para los creyentes de el caminar en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Así que lo quiera o no lo quiera el creyente, de todas maneras es un ejemplo para las demás personas en Cristo Jesús y para que las demás personas vean al Señor Jesucristo en su vida y lo que ha hecho. Le guste o no le guste, es eso lo que pasa. Siempre lo que pasa es que las demás personas están revisando qué es lo que hace, cómo lo hace y qué es lo que está haciendo. El escritor de Hebreos lo dice también en el capítulo 12 de su carta, diciendo, teniendo nuestra tan grande nube de testigos, corramos correctamente la carrera, abandonando el peso del pecado. Está haciendo la imagen o dando la imagen de una carrera, de un competidor, de un atleta de aquel tiempo, y que usaban esos pesos todo el tiempo para que estuvieran listos para la carrera. Entonces dice, este peso del pecado lo que hace es agobiarnos o hacer que no corramos bien la carrera. Entonces dice el escritor de Hebreos, despojémonos de ese peso, quitémonos ese peso del pecado para que podamos correr la carrera correctamente. Pero entonces siempre tiene esta idea. Teniendo nuestra gran nube de testigos, quiere decir que está toda la gente, están muchos ojos sobre nosotros, viendo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Esa es simplemente el encargo y la obligación y la imposición para todo creyente, que debe ser un imitador de Cristo, pues hay muchos ojos sobre él, sobre ella, para ver qué es lo que está pasando. Y lo que decía hace un momento, pues la idea es que, según parece, hay ciertas incoherencias o inconsistencias en la iglesia de Corinto y es por eso que el apóstol Pablo habla lo siguiente. Lo siguiente tiene que ver con el atavío de las mujeres, como tenemos ahí el título, pero no es en sí solamente el atavío como tal o como sea, sino la situación del velo. Y el apóstol no nos da unos preceptos específicos de la misma manera que el Señor Jesús no nos da ningún precepto específico como debe ser. En este caso, pues es muy extraño el atavío de las mujeres. ¿Y por qué no hay atavío de los hombres? Aunque el apóstol Pablo también habla un poco de la situación de los hombres, que el hombre debe tener el pelo corto. Aún así, por ejemplo, tenemos a Samuel. Samuel tenía el voto del nazareo, del nazareato, entonces él tenía que tener el pelo largo. También Juan el Bautista tenía el voto del nazareato, él tenía que tener el pelo largo. Tenemos a Sansón, quien también tenía el pelo largo, y por supuesto tenemos la famosísima historia, pero hubo más nazareos, hubo más que hicieron ese voto y estaban consagrados de tal manera que tenían que tener el pelo largo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos eran deshonrosos, como lo dice el apóstol más adelante, pues ellos se dejaron crecer el cabello. ¿De qué se trataba? ¿Y de qué se trata todo esto? Muy importante señalar en este pasaje que vamos a ver con respecto a las mujeres que el apóstol Pablo no habla de santidad básicamente en ningún sentido. Habla de honra y de deshonra, pero ¿a qué se refiere eso específicamente? Em,
Pues se tienen los comentarios de que se trataba de una situación de su tiempo en donde habían estas prostitutas santas que lo que hacían era raparse el cabello precisamente para demostrar que eran de estas prostitutas. Entonces, algunas de ellas se habían convertido y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les habla sobre el velo. Sería bueno entonces que si no tienen el cabello, entonces que se pusieran velo. ¿Para qué? Para que tuvieran señal o al menos en lo que les crecía. Pues es muy probable y son diferentes formas de entenderlo y de ver todo esto. Y muy probablemente habían ciertas discusiones y cierta soberbia. Probablemente había ciertas discusiones y de hecho, como lo vemos ahora en nuestros tiempos, en donde no es que sea problema de la mujer entonces dejó de someterse al hombre y ese es el gran problema de nuestra sociedad. No, no se trata de eso, sino que hay soberbia de los dos lados. Hay soberbia en las dos situaciones, en el hombre y en la mujer, porque en el hombre la soberbia pues le podríamos llamar machismo y en la mujer feminismo. Y de hecho es lo que estamos viendo ahora, la situación en donde está el feminismo y en el feminismo dicen pues el hombre no vale nada, el hombre es un violador en potencia. Ese es el feminismo que estamos viviendo hoy. Un violador en potencia, la religión es la gran sometedora y la gran esclavista. Y diferentes situaciones estamos viendo en nuestro tiempo. Así que probablemente más o menos estas situaciones se estaban dando en el tiempo de la iglesia de Corinto y es por eso que el apóstol Pablo les habla sobre eso. Así que de lo que el apóstol Pablo va a hablar, en muchos sentidos se refiere a situaciones y eventos y ciertos problemas que se estaban dando en esa iglesia y en los matrimonios de esa iglesia. Así que el apóstol Pablo está tratando de corregir eso. Muy importante entender el sentido bíblico elemental con respecto al hombre y a la mujer. En el sentido bíblico, el hombre y la mujer son lo mismo. Son diferentes, son semejantes, pero tienen el mismo nivel. No existe que la mujer está debajo del hombre, ¿verdad? No, no se da eso. Y la mujer tiene que obedecer al hombre. Cuando el apóstol Pablo da estas órdenes, entonces es mi entender que el apóstol Pablo a lo que se refiere es a los problemas que se estaban dando en esa congregación, situaciones que se estaban dando en esa congregación. La situación del velo, bien, por supuesto que podríamos entenderlo y definirlo como la situación ahí de que estas que habían servido como prostitutas santas en ese paganismo, pues entonces se convirtieron, vinieron a la iglesia y entonces ¿qué pasaba? Que estaban adentro de la iglesia, pero tenían todavía su señal de prostitución, o sea, su señal de esa religión falsa hacia la fertilidad y ese tipo de cosas. Entonces el apóstol Pablo por eso les dice, pónganse velo. ¿Por qué? Porque al final el velo es una señal, también lo vamos a ver. Es una señal, no es un tipo de santidad. Una mujer, porque tiene el velo, no quiere decir que sea más santa. De todas maneras, dice el apóstol Pablo, como velo, o sea, como señal, ¿qué es lo que se les ha dado? El cabello. Así que la mujer tiene que tener su cabello y ya con eso tiene señal. ¿Señal de qué? Señal de ser mujer. Y punto. Entonces, no nos enfrasquemos en diferentes situaciones, especialmente tratando de entender al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo lo que se está refiriendo son a situaciones específicas de ese momento. Prueba de esto es la complicación con respecto a la cena del Señor. Cuando el apóstol habla de tomar la cena del Señor indignamente, aquí tenemos que entender en primer lugar que está hablando sobre casos que se estaban dando en la iglesia de Corinto y problemas, dificultades que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo está tratando de corregir. Es cierto que nos toca entender qué tipo de problemas se estaba dando y es que la gente se estaba juntando para la cena del Señor de tal manera que lo que iban a hacer era comer. Nada más. Por eso les dice, ustedes tienen que discernir que es el cuerpo de Cristo y que es una situación santa lo que están haciendo y están anunciando la muerte del Señor Jesucristo. En cambio, ustedes van y lo que quieren es beber vino y lo que quieren es comer. De eso no se trata la cena del Señor. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ya entrar directamente a los pasajes. Y si logramos avanzar, entonces entramos a los pasajes de la cena del Señor. Estamos en el capítulo 11 de Primera Corintios. Pero quería hacer esas aclaraciones antes, aclaraciones con respecto a la cuestión de la mujer. La cuestión de la mujer, aunque tiene, obviamente es diferente que el hombre y fue creada en diferente condición y situación del hombre, lo que trata de hacer la Biblia o lo que hace la Biblia y lo que expone la palabra de Dios constantemente es la igualdad.
El hombre y la mujer son iguales. De la misma manera como todos los hombres procedemos de una mujer, de la misma manera las mujeres proceden del hombre. Entonces no existe ni nadie superior, no existe nadie encima de nadie. Que puede darse la situación de sujetarse y que eso era lo que estaban fallando acá los corintios, pues sí, creo que eso se estaba dando. Probablemente se estaba dando problemas de divorcios, problemas maritales y diferentes cosas. Entonces, el apóstol está tratando de atacar este mal y estos males que se estaban dando adentro de la iglesia de Corinto. Por eso nos va a exponer ciertas situaciones con respecto a la mujer para que la mujer no se sienta más que el hombre, ni el hombre se sienta más que la mujer. Al final somos iguales. Y no digamos en Cristo, que es lo que menciona el apóstol Pablo, también en Gálatas. En Gálatas dice, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, y dice, no hay mujer ni varón. En Cristo Jesús estamos en el mismo lugar y Cristo es el todo y en todos. Así que tenemos la misma posición, la misma situación y no existe superior o inferior. Así que rechazamos completamente todo el machismo y definitivamente rechazamos completamente todo el feminismo, especialmente el que existe ahora. El feminismo de hace algunas cuantas décadas que buscaba el trabajo en la mujer, que la mujer votara, todo eso es excelente, todo eso fue perfecto y fue la lucha sobre derechos. Ahora, el feminismo lucha sobre el aborto, sobre la situación de, bueno, el aceptar y el recibir todos los LGTB y todas esas cosas. Entonces, y por supuesto predican de que todos los machos, por ser machos, pues son violadores en potencia y así todos los hombres son malignos en general. Todas esas cosas definitivamente son deplorables y denigrantes y son cosas que definitivamente no es bueno buscar. A esas mujeres, diría yo, el apóstol Pablo sí les habla que necesitan entender, que necesitan comprender y tener más humildad. Y es eso lo que les está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a ver versículo 2, 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Ahí está. Entonces, ¿por qué pone la situación del raparse? La situación del raparse nos hace entender y da la pauta a comprender de que sí se refiere a esos casos en donde estaban las mujeres que fueron rescatadas gracias al Señor, por supuesto, fueron rescatadas de ese paganismo, de esos actos de culto pagano, por supuesto, de prostitución y de maldad, y fueron rescatadas. Y eso es excelente, y eso es maravilloso, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que estaban adentro de la iglesia y todavía tenían la señal de ese paganismo, que era el tener la cabeza rapada. O el raparse entonces significaba eso, porque se les hacía igual a esas mujeres que habían practicado ese paganismo. Por lo tanto, entonces es indecoroso, dice el apóstol Pablo. Eso es indigno, eso es algo incorrecto. Así que mientras al menos estén así, tendrían que ponerse un velo para que tuvieran señal, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ciertamente todos estos pasajes pues dan a entender cierta superioridad, cierta elevación del varón, pero imagínense, el apóstol Pablo está indicando entonces que todas las mujeres están y deben estar sujetas a todos los varones. Es imposible. A lo que estaría apuntando más directamente es hacia sus maridos, que consideren a a sus maridos en otro sentido, que consideren a sus maridos no como mejores, no como superiores, ni como quien tiene que dejarse guiar por ellos. De hecho, muchas veces los maridos guían hacia lo malo. Hay diferentes ejemplos, sacan a las mujeres, a sus esposas y a todas sus familias de las iglesias, a la condenación, a ciertos ritos y a ciertas situaciones. Hay ejemplos. Entonces, no se trata de que la esposa, como el varón, es el varón y es la gloria
Dios prácticamente la que tiene él, entonces tengo que obedecerle ciegamente. Lastimosamente estos pasajes quieren dar a entender eso por la malinterpretación de las personas. De hecho, esto lo señala el apóstol Pablo en su segunda carta. En la segunda carta, ya casi al final de la segunda carta, dice, los indoctos e inconstantes tratan de torcer las doctrinas del apóstol Pablo. Nosotros, perdón, a ustedes, a quienes les está hablando el apóstol Pedro, les dice, a ustedes les ha escrito nuestro amado hermano Pablo, quien conforme a la gran sabiduría que Dios le ha dado, les ha dado tantísima instrucción, pero el problema con esto es que los indoctos e inconstantes tratan de torcer esto. Y en este caso, esto les ha servido de perlas a los legalistas. A ellos les ha servido. Y porque ahí están los machistas. Todos los machistas utilizan estos pasajes para tratar de someter a las mujeres, para tratar de hacer indignas a las mujeres y diferentes cosas. Cuando lo que está haciendo el apóstol Pablo es abordar, y es lo mejor que tenemos que concluir, situaciones y eventos que se estaban dando ahí en la iglesia de Corinto. Ahí en la iglesia de Corinto. Como sabemos, en cuanto a su creación, es cierto que obviamente la mujer es semejante al hombre, pero no es igual al hombre. Tiene sus diferencias. Y como vemos en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó o cómo fue la creación? Lo que hizo Dios ahí fue un complemento. Nunca fue, Eva, tú vas a estar bajo los pies de Adán y tienes que hacerle caso en todo lo que él diga. De hecho, si se dan cuenta, la situación del pecado demuestra que eso no era así. Es decir, Eva no estaba en todo momento preguntándole a Adán si era correcto o no era correcto. Había un acuerdo. Había un mutuo acuerdo y en el caso del pecado, pues lastimosamente incluso fue así. ¿Cuándo hubo desacuerdo? Hubo desacuerdo cuando vino el pecado y cuando Dios entonces le señaló su pecado a Adán. Esa mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, la que tú creaste, la que tú formaste y tú dijiste, esta iba a ser mi ayuda idónea. Ahí hubo entonces desacuerdo. Mientras estaban bien, había acuerdo, pleno acuerdo, mutuo acuerdo, igualdad. Ese es el matrimonio y esa es constantemente la idea de la palabra. El problema, como les digo, algunos inconstantes, como lo señala el apóstol Pedro, toman estos pasajes y dicen, ya ven, la mujer entonces es inferior al varón. Su situación de creación, la situación de creación de ambos, de los hombres y de las mujeres, es diferente. Los motivos de Dios son diferentes, pero siempre existe la idea del complemento. Entonces, quiero aclarar eso, ¿por qué? Porque tenemos que ahondar en el sentido propio y global de lo que para Dios es un hombre y una mujer y una pareja en este caso. En este caso. Entonces, nunca fue la idea de Dios. La mujer está debajo del varón y tiene que obedecer en todo a su esposo. En determinado sentido, más bien, y eso sí es cuestión de toda la iglesia, tenemos que estar sujetos los unos a los otros, y eso sí lo dice el apóstol Pablo. Y también lo dice en Efesios, estemos sujetos los unos a los otros, y especialmente cuando vemos dones, capacidades y ministerios. Ahí sí. ¿A quién nos vamos a sujetar? ¿A quién vamos a oír? ¿De quién vamos a aprender la palabra de Dios? Pues entonces tenemos que sujetarnos a esas personas, pero no sujetarnos porque hay un título, no sujetarnos porque él es hombre, no sujetarnos a ella porque es mujer y es predicadora. Pues en realidad no puede definir a una mujer predicadora el hecho de ser mujer. A una mujer predicadora lo que le tiene que definir es la palabra de Dios y su búsqueda, su santidad, su entrega a Dios, su búsqueda de Dios y cómo revela a Dios a las personas, a la iglesia y a la congregación a la que le está predicando. No cuál es su género. Eso debería ser irrelevante. Y también debería ser irrelevante para privarla de eso. Así como hay denominaciones, en dado caso, incluso la nuestra, la bautista, que dice simplemente una mujer no puede predicar por ser mujer. ¿Cómo se puede rechazar así? Cuando en Cristo Jesús estamos igual. Pero es la situación acá. La malinterpretación, el entender mal estos pasajes, pues obviamente le da pauta a los legalistas, a los machistas y a cualquiera para decir, ya ven, la mujer no puede decir nada, la mujer tiene que estar sometida a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el macho. Y puede ser un ignorante que esté guiando a toda la familia al infierno, pero como es el macho, tiene que estar sujeta. No debe ser de esa manera.
Y eso no es correcto, y eso no es de lo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo solamente está señalando situaciones de ese momento, de esa situación, eventos que estaban ahí. Incluso cuando veamos más adelante varios pasajes, el apóstol Pablo menciona esta frasecita. El bautizarse por los muertos, lo menciona casi al final, ya en los últimos capítulos de esto, y el bautizarse por los muertos. Esta frasecita la tomaron los mormones y dijeron, bueno, de aquí en adelante ya nos vamos a bautizar por los muertos todos. Y entonces yo me voy a bautizar por mi abuelito, me voy a bautizar por mi bisabuelito, me voy a bautizar por mi tatarabuelito. Y así se van a ir al cielo todos ellos. Inventaron sus doctrinas falsas de poder ellos sacar gente del infierno. Entonces es muy importante tomar en cuenta en global qué quiso decir el apóstol Pablo, qué es lo que quiere decir la Biblia, qué es lo que nos quiere decir Dios. Y algo muy importante que señalan estos pasajes es que no existe santidad en ningún sentido, porque tenga velo, porque tenga el cabello largo, porque tenga el cabello corto. La idea acá se menciona lo deshonroso. Y entonces, ¿a qué se refiere con lo deshonroso? Lo deshonroso a lo que se refiere acá es esa situación de esos tiempos, la situación de esos tiempos donde habían prostitutas, llamémosles santas o consagradas, consagradas al paganismo, por supuesto, consagradas a esas religiones que adoraban la fertilidad y por supuesto les encantaba mucho ir a esos lugares, pues eran prostitutas. Y supuestamente estaban sirviendo a esos dioses, pero en realidad lo que iban era con estas prostitutas. La señal de esas prostitutas era raparse el cabello. Entonces, de eso es de lo que se está refiriendo acá. Sigamos. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, aquí hay igualdad. Dios siempre da igualdad. Nuevamente, si se malinterpretan estos pasajes, se diría, bueno, el varón es el más importante y la mujer no. La mujer fue creada por causa del varón. Sí, pero ¿de dónde vino la salvación? Nuestra salvación vino de una mujer, de María, que no es la madre de Dios, es el vaso en donde fue formado y en donde se vino a encarnar, perdón, nuestro Señor Jesucristo, volverse carne, que es lo que dice el apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio. El verbo se hizo carne. ¿En dónde? En el vientre de María. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Lo que hace la Biblia constantemente es dar igualdad. Si tomamos solamente un pasaje e ignoramos todos los demás pasajes, entonces vamos a desviarnos. Y en este caso es muy importante entender que no debemos desviarnos, que no debemos desviarnos. Es posible, pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es atacar y hablar y señalar desviaciones y conflictos que se estaban dando en esta iglesia. Entonces, es cierto que es una carta que, por supuesto, nos habla a todas las iglesias a lo largo de todas las generaciones, pero no es la norma en el sentido de no podemos ignorar el mensaje específico al público específico que dio el apóstol Pablo, porque entonces nos vamos a apropiar de todo eso para nosotros y vamos a decir, sí, todo lo que dice el apóstol Pablo es absolutamente dado a nosotros. Entonces, vamos a malentender los pasajes. Entonces, lo más seguro, había una desviación, había una incoherencia. Las mujeres se estaban apartando de sus maridos, estaban dejando esa unidad en la familia, esa coordinación o esa coherencia en la familia, y él es por eso que el apóstol Pablo está atacando y enfrentando esta situación a través de estos pasajes. Entonces, ¿tienen que someterse? ¿La mujer tiene que someterse? Sí. ¿El hombre tiene que someterse? Sí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo también en Efesios? Dice, sométanse por amor los unos a los otros. No es las mujeres sométanse al amor, por amor, nada más. Sométanse por amor todos, porque tiene que darse la igualdad. Cuando dice el apóstol Pablo que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, también se refiere al sometimiento. El siervo de Dios tiene que estar sometido, sí, pero también los creyentes tienen que someterse. Y precisamente de ahí vienen también las desviaciones y las faltas que ahora estamos viendo mucho. Los creyentes no se someten y no tienen a quién someterse, andan por cualquier lado.
Y si no me gusta la iglesia, pues entonces hay miles, entonces voy a buscar otra iglesia. No hay sometimiento hacia qué es lo que debo hacer, no existe el propósito de obediencia, no existen todas estas cosas. Así que, bueno, el apóstol Pablo creo que nos diría mucho más si estuviera en este mundo hablándonos ahora. No solamente hablando a las mujeres, en este momento, como repito, había una situación y él no lo aborda específicamente. De hecho, si podemos verlo así, las situaciones de pareja, pues obviamente son muy secretas y solamente deben quedarse en la pareja. Deberíamos entender claramente que el apóstol Pablo fue muy privado al respecto y no dijo, hay muchas y hay muchos que se están separando, hay muchos que se están peleando. El apóstol fue precavido y conveniente. Entonces simplemente les habla. Hay ciertos problemas. El esposo tiene que someterse a la esposa también tiene que someterse al esposo. ¿Quién es el que está fallando? Y casi siempre son los dos, ¿no? Son los dos los que fallan siempre. Se da esa falta de respeto, esa falta de entenderse, no se quieren comprender. Me tiene que comprender a mí, empieza el egoísmo, tiene que hacer lo que yo le digo, el egoísmo y entonces empiezan las fricciones. Muchas veces es, o diría yo, perdón, es el egoísmo lo que está atacando aquí el apóstol Pablo. Tiene que hacer lo que yo digo, tiene que decir lo que yo digo, tiene que pensar lo que yo digo, tiene que ir a donde yo digo. No, todos tenemos que estar sometidos los unos a los otros y en el matrimonio tiene que haber un acuerdo. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y este es uno de los pasajes más complicados. Existen ciertas otras interpretaciones un poco más fuertes, más profundas, pero no quiero ahondar en eso. Pero aquí llama la atención que es una señal, dice el apóstol Pablo, de autoridad, pero para los ángeles. ¿Se dan cuenta que ni siquiera tiene que ver con Dios? Y la situación del velo ni siquiera tiene que ver con Dios. El apóstol Pablo lo está ahondando en el sentido de dar una señal para los ángeles. ¿A qué se refería con eso? Existen solamente especulaciones. ¿A qué se refiere con dar una señal a los ángeles? Pero lo que quiero llamar la atención ahora es que no tiene nada que ver con Dios. No es una señal de santidad. No es un principio de santidad. Las mujeres no son más santas porque lleven velo. ¿Se entiende eso? No son más santas, no son más justas, no son más correctas. Esta sí es una buena mujer, ¿por qué? Porque lleva velo. Esta sí es una mujer correcta, ¿por qué? Porque lleva velo. Es cuestión de sus convicciones. Pero por supuesto que estamos viendo y vemos todavía muchas congregaciones, especialmente entre los legalistas, que utilizan el velo y no solamente se van por el velo, sino se van hacia un legalismo y terrible y espantoso. De hecho, todavía se pueden ver congregaciones en donde de un lado están todas las mujeres y del otro lado están todos los hombres. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque hay que separarlos. Y no es que se separen a los jóvenes de las jovencitas, se separan a todos los hombres de las mujeres. ¿Qué es lo que van a hacer por estar juntos? Por sentarse una familia junta, ¿qué tiene? Ah, pero es que van a perder la santidad, ¿o qué? ¿Qué es lo que dirán? Eso es lo que me da curiosidad. No me importa, y sé que están equivocados, por supuesto, pero me da curiosidad, ¿qué es lo que piensan que ganan con eso? Dios los ve así separados y dice, wow, qué lindos son mis hijos, o alguna cosa así. Dios ve a las mujeres con su velo y dirá, entonces estas sí son verdaderas mujeres santas, hijas de Dios. Recuerden que es la señal de los religiosos, en parte, no es completa, pero es una parte de la señal de los religiosos, más específicamente de las religiosas, de las monjas, y supuestamente con eso adquieren santidad, supuestamente con eso son sus hábitos, ¿no? Y entonces depende ahí sus votos, o eso habla de sus votos, pero nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, nosotros no necesitamos votos. No necesitamos hacer pactos tampoco, si nuestro pacto que no lo hacemos nosotros, fue el pacto que hizo Dios con su Hijo Jesucristo y los beneficiarios somos nosotros. Los que tenemos el beneficio en todo sentido, y ahí entra la gracia, somos nosotros. No tenemos por qué estar haciendo pactos. Si usted quiere hacerle alguna promesa a Dios, algún compromiso de ayuno, alguna cosa así, por supuesto que lo puede hacer, eso está en su corazón. Pero la santidad viene de lo que hizo Cristo en nuestras vidas y de entregarnos a Cristo Jesús. De nada sirven los hábitos, de nada sirven las diferentes vestiduras, ni nada. Aquí dice el apóstol Pablo, eso nada más es una señal para los ángeles, lo cual nos tiene que hacer entender que no sirve para nada.
Como digo, hay ciertas especulaciones, pero en realidad no sirve para nada si nosotros no estamos hablándole a los ángeles, ni diciendo nada a los ángeles. Es cierto que están ahí y es cierto que son servidores de Dios, pero en este momento no hablamos con los ángeles. Entonces, para eso es la señal. No era para Dios. Entonces, las mujeres por ponerse un velo, y especialmente ahora hablo de las mujeres de hoy, por ponerse un velo no están haciendo absolutamente nada. Más bien también sentirse indignas, sentirse impropias. No solamente es cuestión de que, bueno, si me pongo el velo, entonces soy una mujer santa. ¿Qué pasa si no me pongo el velo? Se me quita la santidad, se me quita la justicia, dejo de ser justa, dejo de ser buena. No es bueno poner nuestra conciencia en las manos de nadie, y en este caso, de trapos. Eso es muy incorrecto. Y eso es muy falto de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad. No es correcto que porque yo me ponga ciertos vestidos y que no se me descubra el talón, entonces hasta ahí tengo santidad. Eso no es correcto porque entonces mi santidad está en el vestido y en mi forma de vestir. Y es de la misma manera como voy a juzgar a todas las demás personas. Cuando todas las demás personas tienen libertad para vestirse como quieran. Y hay diferentes culturas y muchas culturas que tienen ciertas costumbres y ciertas formas que a nosotros nos parecerían indecentes. Pero para esa cultura es perfectamente decente y correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Imponerles más pecado? ¿Imponerles más carga? ¿Señalarles más? Si te entregas a Cristo Jesús, por supuesto que vas a ser salvo, a no ser que no uses velo. Entonces la santidad o la salvación en este caso estaría a cargo de tener o no tener velo. ¿Y qué pasa si se pierde el velo? ¿Qué pasa si se quema el velo? ¿Qué pasa si se ensucia el velo? ¿Se ensucia la santidad? El Señor no nos ha dejado ninguna de estas costumbres. Y de hecho lo dice el apóstol. Y ahí vamos a llegar. Versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Se dan cuenta? En los mismos versículos el apóstol Pablo señala la igualdad. Si está señalando lo demás es porque está enfrentando ciertos desacuerdos adentro de la iglesia. Pero ¿cuál es el sentido constante bíblico? El sentido constante bíblico es que la mujer es igual que el hombre. El hombre depende de la mujer depende del hombre. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Hay igualdad. Ese es el sentido bíblico constante, global, correcto y perfecto. No existe nadie superior, no existe nadie mayor. Ahora esto sí, que todos sí debemos sujetarnos. Incluso los que sirven al Señor deben sujetarse a los demás. Y es eso lo que hacía el apóstol Pablo. Él se sujetaba al servicio, no a servirles en cualquier cosa, a servirles con la palabra de Dios, a servirles con la oración, a servirles en sus ayunos, a servirles en todo lo que él sabía y conocía. Ese era su propósito y él estaba sometido. Incluso dice el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. El apóstol Pablo no tenía vacaciones. El apóstol Pablo no buscó su casa de retiro, su finca especial que se la dieran para poder retirarse. Él siguió trabajando y su concepto siempre era el mismo. Todo lo soporto por amor a los escogidos, porque estaba sometido al trabajo que el Señor le había encomendado. Ahora, si ese es un siervo de Dios, pues por supuesto, todos los demás también tienen que estar sometidos. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres y por supuesto los padres tienen que servir a sus hijos y ese es su propósito. Servir a sus hijos antes que a cualquier otro. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Nuevamente, otros pasajes que darían a entender como que el apóstol Pablo está diciendo para la mujer es deshonroso no tener cubierta la cabeza para dirigirse a Dios. Tomen en cuenta esto, o sea, la mujer tiene que cubrirse la cabeza para poder dirigirse a Dios. ¿Quiere decir qué? Que es inmunda, que es sucia.
Cualquiera que piense así, es eso lo que está pensando, que es inmunda, que es sucia. Pero el apóstol Pablo está hablando de un mal de conciencia. Ahora, sigue los versículos, versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahí está. Entonces la mujer no necesitan velos, porque para eso tienen el cabello. Entonces no necesitan cubrirse, cubrirse la cabeza para poder orar al Señor, porque además han sido santificadas también por la sangre de Cristo. Todos nuestros pecados han sido lavados. Entonces, es importante entender, y este es un ejemplo, es importante entender junto con otros pasajes y otros conceptos profundos y fuertes lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque si no nos podemos desviar. Podríamos decir los versículos anteriores que vimos, el 13 y el 14 nos está diciendo que para la mujer es deshonroso dirigirse a Dios si no tiene cubierta la cabeza. Si lo vemos así, es deshonroso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cabeza de una mujer es deshonra para los ojos de Dios. Entonces ya sabemos por otros pasajes que eso no es así, que todo nuestro ser ha sido purificado. Incluso capítulo 13 del profeta Zacarías, al principio se menciona cómo el espíritu de inmundicia será deshecho en un día, lo cual es un milagro maravilloso, el espíritu de inmundicia, aquello de lo cual hablan tanto el libro de Levítico. La inmundicia en la casa, la inmundicia en las personas. Una mujer que tenía a su bebé era inmunda por bastantes días y no podía ir al templo porque tenía inmundicia, es lo que dice la Biblia. Pero ese espíritu fue deshecho en un día, escribe el profeta Zacarías. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor Jesucristo, porque en Él fue purificado todo, fuimos purificados todos. Entonces, aquí el apóstol Pablo no está hablando de eso, está hablando de ese momento, de esa situación en el tiempo de los Corintios, en esta iglesia. Lo que pasaba, como mencionaba, y como muchos consideran, pues estaba la situación de estas prostitutas que las utilizaban en ritos supuestamente santos, o sea, a sus dioses, a ídolos, y que lo que practicaban era la prostitución, adentro incluso de los templos paganos. Ahí practicaban la prostitución. ¿Cuál era la señal de estas mujeres? Tener rapado el cabello. Es de esa deshonra de la cual está hablando el apóstol Pablo. Es ese tipo de deshonra. Y es bueno que nos quedemos en eso. Ahora el apóstol Pablo no nos contesta sí o no. Eso es muy importante. El apóstol Pablo nunca va a contestar sí, no y ya. Más allá de creer en el Señor Jesucristo y será salvo, sí, eso sí, por supuesto que sí. Pero cuando se trata de situaciones de la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? El apóstol Pablo no nos contesta inmediatamente sí o no, o un rotundo sí o un no. Aquellos que no escucharon el Evangelio nunca, que el Evangelio nunca les llegó a sus oídos, ¿qué pasa? ¿Se van a condenación? El apóstol Pablo no nos da un sí o un no. De eso nos habla en el capítulo 2 de Romanos y lo vimos cuando revisamos Romanos. Entonces, el apóstol Pablo tiene esa costumbre. No habla así y no. Y es muy importante entender que aquí le está hablando a la comunidad de Corinto, ¿verdad? Entonces, espero que quede bastante claro. Y si no, todavía tenemos el versículo 16 donde el apóstol Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios no tienen la costumbre de usar velo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el último versículo. Entonces, el apóstol Pablo da una gran explicación, toca esas situaciones, la situación que se daba de estas mujeres que venían al Señor y a servir al Señor. Bueno, ¿qué tenían que hacer ellas? Lo que tenían que hacer ellas, al menos mientras les creciera el cabello, era ponerse un velo para que no tuvieran esa deshonra o para que ante las demás personas no pareciera esa deshonra. Eso era lo que tenían que hacer. Ahora, como costumbre, adentro de las iglesias de Dios, no existe el velo. Y esto es muy importante, ese último versículo, no solamente porque nos habla sobre esta situación, sino que ya he mencionado la situación de los legalistas y ustedes de seguro han visto a varios o varias así. La situación de los legalistas en donde el machismo es exagerado, es terrible. em,
Básicamente, las mujeres se salvan si los hombres así lo dicen y así lo indican. Las mujeres no pueden decir ninguna palabra si no le piden permiso a sus maridos. Pues es un poquito delicado y es un sometimiento y no es a lo cual el Señor nos ha llamado. Y es muy importante tomar en cuenta que usan pasajes, usan versículos que da el apóstol Pablo y los usan de mala manera. Los malinterpretan, los malentienden, confunden y por supuesto forman esta denominación Frankenstein en donde creen que sirven a Dios, pero no sirven a Dios. De hecho, están en contra de todos los mandamientos de Dios. Pues al final, dice el apóstol Pablo, no es costumbre de las iglesias de Dios. Dios no está llamando a nadie a hacer eso. Dios no busca eso en las mujeres. Es decir, una mujer con velo no es más santa ni mejor delante de los ojos de Dios. Ni una mujer sin velo es una mujer desagradable, deshonesta, miserable y perversa o prostituta. No es ese el fin. No ese es el propósito. Hemos sido santificados en Cristo todos, en Cristo Jesús, aunque la idea bíblica siempre era de igualdad, en Cristo Jesús todavía somos más iguales. Cristo Jesús está en nosotros y el mismo Jesús que está en mí está en todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así que somos iguales. En la iglesia de Cristo está el cuerpo, el cual es igual y está la cabeza, y la cabeza es Cristo. Entonces, no existe esa adoración y ese sometimiento que se debe tener hacia ciertas doctrinas, hacia ciertas desviaciones y, por supuesto, hacia ciertos ministerios. Es muy importante porque vamos a ver más adelante ya los dones y la situación de los dones, la situación de la hablar en lenguas y todas esas cosas que tiene su sentido, tiene su propósito, tiene su porqué y tenemos que ver por qué el Espíritu Santo ha variado en muchos sentidos todo esto. Ahora pasamos a otro tema. El apóstol Pablo va a tocar temas que tienen que ver con ciertas desviaciones y ciertos conflictos que se estaban dando en la iglesia. Por eso digo, el pasaje anterior que vimos con respecto al atavío de las mujeres tiene mucho que ver, y por la forma de hablar del apóstol, tiene mucho que ver con cosas que se estaban dando ahí en esa iglesia. Y lo que sabemos es nada más lo que señalamos, pero es muy importante no entender el sentido global de, de los pasajes bíblicos y cuál es la postura divina al respecto, porque entonces podemos malinterpretar al apóstol y sacar doctrinas de donde no dio el apóstol doctrina formalmente a la iglesia. Los abusos en la cena del Señor empiezan en el versículo 17, que dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Se dan cuenta? Ahí el apóstol Pablo tiene que atacar todos estos males que estaban adentro de la iglesia. Es por eso que la iglesia de Corinto es una iglesia modelo. Y es muy importante que empecemos a revisar esto. Después de que tomamos Romanos, estamos revisando Corintios, precisamente porque la iglesia de Corinto es un modelo básicamente de todas las iglesias, especialmente en su principio. Y es un modelo para todos los creyentes, especialmente en su principio. ¿Cómo toman esos bandos, esos cambios, esas formas de ser? Pues lo vemos incluso en diferentes religiones, vemos diferentes bandos que se pelean un bando contra otro, esas no son cosas de Dios. Y aquí estamos viendo precisamente divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, pues por supuesto conocía cómo era la comunidad de los Corintios, perdón, cómo era su situación, qué era lo que estaban viviendo, y es por eso que el apóstol Pablo habla específicamente de todo esto. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es un versículo muy importante. Es un versículo muy importante porque nos habla sobre la iglesia y cuál es su función y cuál es su fin de la iglesia. ¿La iglesia es un lugar perfecto? No. ¿La iglesia es un lugar sin problemas? No. ¿La iglesia es el reino de Dios? Sí, es el reino de Dios. ¿Y cómo puede darse eso? ¿Cómo puede darse eso que sea el reino de Dios y al mismo tiempo tenga problemas? Bueno, porque se tiene esa dualidad de la misma manera como nosotros somos duales, en el sentido de que ya tenemos eternidad,
tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos a Dios, tenemos la naturaleza divina, dice el apóstol Juan, que tenemos la simiente de Dios en nosotros. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Nuestra carne. Capítulo 7 de Romanos, también lo vimos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Encuentro esta ley, que el pecado está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Entonces, ¿y qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa con esa ley es que me obliga a hacer lo que no quiero hacer. Y lo que sí quiero hacer, eso no lo hago. Por eso viene el capítulo 8 hablando sobre el andar en el Espíritu. Y es muy importante. Y eso ya lo vimos cuando vimos el estudio de Romanos. Perdón. Entonces, muy importante ver acá que la situación en la iglesia, aunque sí está el Espíritu Santo, se manifiesta Dios, Dios es glorificado, hay salvación, hay crecimiento. Al mismo tiempo es un lugar con mucha imperfección. Los creyentes llegan y todos los creyentes somos imperfectos en muchos sentidos, en muchas formas. Cada quien es diferente, por supuesto, y cada quien tiene diferentes imperfecciones. Pero esto lo que hace es que puedan darse problemas, que puedan darse divisiones. Ahora, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo con este versículo 19 es que todo eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Probar. ¿Se dan cuenta que para Dios todo le es útil? ¿Que todo lo aprovecha Dios? Entonces, a veces estamos en una situación de iglesia, a veces estamos en una iglesia y hay problemas y hay peleas y hay conflictos. No es que los conflictos y problemas sean buenos y bien vistos para Dios, pero Dios los usa. Incluso están los pasajes que habla nuestro Señor Jesucristo con respecto a los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, dice el Señor. Es necesario y va a pasar, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, siempre tendrá su tiempo el castigo. Es algo incorrecto para Dios, pero en este tiempo, ahora, en la iglesia, tiene una función. Y tenemos que seguir caminando a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de los conflictos. Tenemos que seguir buscando al Señor, perfeccionándonos, no porque nosotros lo podamos hacer, sino luchar por una mayor obediencia y que el Espíritu Santo nos transforme. Pues ese es el propósito. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo lo que tengo que hacer es obedecerle. Eso es todo, obedecerle. Al obedecerle, Él me irá transformando. Es ahí donde está el milagro. Es ahí donde está el efecto. Cuando yo no obedezco al Espíritu Santo, no hay transformación. Cuando yo trato de obedecer y sigo una religión, pero no he creído de verdad, el Espíritu Santo no está en mí, tampoco hay transformación. Y es lo que vemos en los religiosos. Los religiosos tienen una gran consagración, tremenda consagración, pero ¿qué pasa? Que no tienen el Espíritu Santo porque han negado la salvación del Evangelio. Cristo Jesús no trajo la salvación para los religiosos. La salvación, ellos se la van ganando, ellos la van encontrando, ellos van agradándole a Dios. Incluso, creo que fue hoy, estaba viendo un video donde el mero mero, ya saben, el viejito de allá del Vaticano, que se sienta en su trono, decía, yo no sé por qué vino Cristo. Yo no tengo la menor idea y he estudiado teología, decía él. No sé qué teología está estudiando, o estaba borracho, no lo sé, pero dice, no sé por qué Dios envió a su hijo. No tengo la menor idea. He estudiado tanta teología y no tengo la menor idea. Para salvarnos, para salvarnos, pero es negar ese acto. El acto de la salvación, ¿por qué? Pues obviamente, si ellos niegan o empiezan a recibir el acto de la salvación que viene en Cristo y es absolutamente gratuita, toda su religión se viene abajo y todo lo que ellos creen se viene abajo. Porque ellos luchan para ser salvos, ellos hacen obra para ser salvos, ellos se esfuerzan para ser salvos y ya sabemos que eso no sirve para nada. Las disensiones, entonces, las divisiones, es decir, los desacuerdos. Esa palabra disensión significa desacuerdo. Los desacuerdos, los problemas, los conflictos. Dios los deja, Dios los permite. No está agradado, no le parece correcto, pero Él quiere ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que buscamos hacer y cómo perseveramos
en buscarle, en agradarle, en servirle y en honrarle. Es muy interesante, ¿no? Y no solamente eso, sino a través de esos desacuerdos que hay adentro de la iglesia, Dios se da cuenta, por eso dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, los que tienen buena fe, los que han crecido, los que han aprendido a perdonar, los que han aprendido a perseverar, los que han aprendido a tener paciencia. Es a través de estos conflictos. Si la situación fuera feliz de la vida, si la situación pues fuera todos me escuchan, todos me hacen caso, pues entonces no habría problemas y sería muy fácil confiar en Dios. Si yo estuviera una mansión, si yo para ir a evangelizar o predicar tuviera un jet privado, pues sería muy fácil, ¿no? Pero los conflictos, los problemas, la escasez, la falta, porque ahora ya lo estoy prolongando un poco más, el que me cueste servir a Dios, no es que a Dios le guste que suframos, no es que Dios es feliz que suframos. Los religiosos tienen esa idea y cuando muchos religiosos se convierten y vienen a Cristo, todavía tienen esa idea. Como que Dios es feliz cuando nosotros sufrimos. Dios no es feliz cuando nosotros sufrimos, pero en los sufrimientos se muestra nuestra seguridad y nuestra confianza de fe, nuestra fortaleza, nuestras virtudes y los frutos, esos frutos que vimos en Gálatas, esos frutos que están creciendo en nosotros gracias al Espíritu Santo, se van a manifestar y Cristo se va a manifestar a través de nosotros. Tomen en cuenta que es a través de los problemas, a través de la escasez, a través de la penumbra donde se muestra más el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra ya no habían profetas. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ya no había más de su palabra, ya estaba en una oscuridad y muchos lo señalan de esa manera. Cuando hablan de ese tiempo, estaban como en una oscuridad, en una penumbra. Es cierto que vino Juan el Bautista, pero Juan el Bautista fue a predicar lo que ya estaba escrito. Y por supuesto que él iba a señalar quién era el Cordero de Dios. Él vería la señal, que fue cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Pero fue en ese tiempo de escasez, fue en ese tiempo de no hay nada, fue cuando viene el Señor Jesucristo y se manifiesta el Hijo de Dios y se cumplen las profecías. Entonces veamos esos ejemplos y podemos ver diferentes ejemplos más. En los tiempos de dificultad es en donde más se muestra Dios a nuestra vida. En los tiempos en donde hay más divisiones, más conflictos, más problemas, más oscurantismo, es donde Dios empieza a brillar, especialmente tomando su obra y haciendo una obra que por supuesto será de renombre. En el caso de la Reforma fue la misma historia. Estaban completamente sometidos a la religión, sometidos a la Inquisición, a la tortura, a la violación y todo que hacía la Iglesia Católica. Ahora lo sigue haciendo, pero solapadamente, ¿no? Lo hace a oscuras. Pero en ese entonces no, lo hacía delante de todos, no le importaba nada. Es ahí entonces donde viene la reforma y tantos empezaron a brillar. Y ese fue un cambio que se dio no solamente dentro de la iglesia, sino que fue un cambio que vino sobre el mundo entero. De ahí vino el nacionalismo y se dividieron las naciones y al final se quitaron el yugo del catolicismo religioso, fanático y torturador, asesino y todo lo demás. Bueno, las dificultades, Dios las usa. Veamos eso. Pensemos en eso. Y les digo, porque yo también he pensado mucho sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué es tan difícil que la iglesia camine? ¿Por qué es tan complicado que los hermanos se entiendan? Pero en esa misma dificultad el Señor demuestra quiénes son aprobados, como dice aquí el apóstol, quiénes han crecido, quiénes han desarrollado fe, quiénes han desarrollado paciencia, quiénes se han entregado verdaderamente a Él. Es algo muy importante. El Señor utilizándolo todo. No solamente usa lo bueno, no solamente usa lo correcto, usa lo malo, usa los problemas, usa los conflictos. ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Se acuerdan? Romanos 8. Todo ayuda bien a los que aman a Dios.
Es un ejemplo específico de lo cual el apóstol Pablo está hablando. Entonces, ¿en la iglesia habrán divisiones? ¿En la iglesia habrán desacuerdos? Sí, siempre habrá desacuerdos. ¿Hay alguna iglesia perfecta? Ninguna. Porque tenga al superapóstol o porque tenga al megaprofeta, porque tenga al mega llamado o porque tenga la superunción, no existe, no existe. Siempre hay divisiones. Aquí estamos hablando de una iglesia fundada por el apóstol Pablo y el apóstol Pablo les visitaba constantemente y les enviaba cartas constantemente. ¿En dónde está ahí el supuesto manto, ¿no? Cobertor. Y que hacía que todo fuera perfecto. No existe. Eso no existe. Porque Dios no es así, Dios no nos usa como títeres, Dios no nos transforma inmediatamente, depende de cada corazón el querer irse transformando, el quererse ir cambiando y entregándose a Dios. Esto afecta a la salvación, lo que hace es afectar la fe. Ahí me voy a quedar. Lo que hace es afectar la fe. Tiene que ver con respecto a la fe. Y la fe la usamos en todo. La fe la usamos en los frutos del Espíritu Santo, la usamos en los dones del Espíritu Santo, la usamos en el ministerio que nos da el Espíritu Santo y por supuesto la usamos en la salvación. Así que la fe, el tema de la fe es mucho más abundante que ahora no podemos ahondar solamente en eso. Versículo 20. Cuando pues os reunís, vosotros, ¿cuándo pues? Os reunís vosotros. Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. ¿Se dan cuenta cómo aquí el apóstol Pablo sí le señala claramente cuál era el problema al cual estaba abordando ahora y lo seguirá abordando? Hasta el punto de hablar del castigo de Dios, son cosas muy importantes. Muchos creyentes no creen en el castigo de Dios o que Dios castigue. Dios sí castiga, castiga a sus hijos, no castiga al mundo lo va a castigar hasta el final. Y por supuesto cuando mueran, cuando vayan a ese lugar de espera, al inframundo, infierno, Hades o como quieran llamarle, pero a los creyentes sí los castiga y precisamente este pasaje que vamos a ver aquí en el capítulo 11 nos habla específicamente de eso. El problema era que los corintios se reunían, pero no se reunían para tener la cena del Señor, para tener un tiempo de comunión, de reflexión, de comprensión, de unidad unos con otros, sino que sus luchas las seguían teniendo aún con respecto a la cena del Señor. ¿Se recuerdan desde el principio de la carta? El apóstol nos dice que habían bandos. Unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y así estaban estos bandos. Ahora, estos bandos y estos conflictos, estas divisiones llegaron hasta el punto de la cena del Señor, en donde se reunían y lo que menos se preocupaban era que era la cena del Señor. No había un tiempo de reflexión, no había un tiempo de esto es algo santo, ordenado por el Señor, y estamos haciendo lo mismo que el Señor hizo con sus discípulos. Hay una cadena, no se daba eso, sino lo que querían era nada más comer y beber. Eso era todo lo que querían hacer. Y el apóstol Pablo va a señalar estos problemas, va a señalar estos defectos, les va a recordar de qué se trata la cena del Señor.